Muy buenos días, les habla el doctor Luis Alberto Sierra. Gracias por la invitación a esta actividad, primera jornada estadal de investigación e innovación, UNEN 2021. Hoy vamos a hablar un poco sobre esa gesta emancipadora de Carabobo, 1821, de la cual desde mi cosmovisión voy a tratar 5 elementos que considero transversales para lograr esa victoria y permitir que hoy tengamos la independencia de Venezuela. En primer lugar, voy a referirme a un aspecto que algunos historiadores no mencionan. Sin embargo, haciendo una compilación de algunos textos, pude observar que en el año exactamente el 28 de mayo de 1814, Simón Bolívar tiene su primera batalla en el campo de Carabobo. 7 años antes de la batalla de 1821, Bolívar, a 9 meses de comenzar la Segunda República, frustró el ataque del mariscal Juan Manuel Cajigal en ese mismo campo de Carabobo. Eso permitió de alguna manera que Simón Bolívar y todos sus acompañantes conocieran palmo a palmo los diferentes escenarios y el terreno del campo de Carabobo. Pero además se dio un elemento trascendental para la historia, es que allí se logró reunir la mayor cantidad de patriotas que lucharon en una batalla, 5.000 patriotas, pero además los jefes militares más connotados de la historia, entre ellos Rivas, además de Bolívar, Rivas, Bermúdez, Valdés, Urdaneta, entre otros. El segundo elemento que quiero destacar en esta intervención tiene que ver con el armisticio logrado en 1820 para ponerle, si se quiere, una paz temporal a la guerra. Ese armisticio regularizaba de alguna manera la guerra, pero al mismo tiempo le daba inmunidad a los diplomáticos para tratar asuntos en Europa. Esto le permitió a Bolívar, gran estratega militar y hombre muy inteligente, le permitió ir equipando, trayendo materiales de otros países para ir armando las tropas venezolanas con diferentes insumos y con diferentes armas, mientras que los realistas estaban ajenos a lo que estaba haciendo Bolívar en este momento. Así logró de una manera armar a las tropas patrióticas. El tercer elemento que quiero resaltar en esta intervención tiene que ver con la planificación política y estratégica de Bolívar. Bolívar sabía que había una debilidad económica muy grande. Indudablemente, para ir a una guerra por la independencia se requieren recursos económicos para la compra de material, para la compra de armas, alimentos, y en ese entonces comienza unos años antes, en 1816, su trajinar por algunos países. En todo caso, va a hablar con Alexandre Pétion para solicitarle apoyo económico, y además de eso nombra a Francisco Zea para que logre un empréstito a través de Gran Bretaña por 500.000 libras esterlinas, a través de Gran Bretaña y Europa, ¿no? Pero además de eso, él envía a López Méndez
a comprar cierto material y a contratar batallones expedicionarios que de una u otra manera habían perdido la guerra habían sido derrotados en la guerra con Napoleón Bonaparte. Esto permitió a Bolívar irse apertrechando, como decían en ese momento, esos términos que se utilizaban mucho para la época, de todo este tipo de material y tener a su gente clave para conseguir los recursos. El cuarto elemento que quiero mencionar, que consideré también sumamente importante, tiene que ver con el papel que jugó la mujer. Yo creo que la historia no había reivindicado a la mujer tanto como lo hizo Hugo Rafael Chávez Frías, porque Hugo Chávez Frías sí pudo leer y palpar la historia detalladamente. Y fíjense que uno de los grandes éxitos de Bolívar tuvo que ver con el apoyo que le dio Concepción Mariño, quien era hermana del general Santiago Mariño, que en 1812 logró convertir su hacienda, ubicada actualmente en la República de Trinidad y Tobago, logró esa hacienda convertirla en prácticamente una sede para todas estas personas que habían insurgido contra los españoles. Pero más allá, cerca de 1820, exactamente en 1820, logra traer un buque de armas al país para poder dotar a todos los patriotas de esa arma necesaria para poder enfrentar esta batalla de Carabobo. Y otro elemento bien importante que también debo significar, que fue tanto la participación de la mujer, que además de ello, además de las armas traídas por esta ciudadana hermana de Santiago Mariño, hubo un elemento fundamental. Bolívar compra los uniformes a través de un negocio con Gran Bretaña. Esos uniformes indudablemente tenían la característica para ese clima y faltaba muy poco tiempo para poder acondicionar todos esos uniformes. Eran muy grandes, eran calurosos, no eran aptos para la guerra. Un grupo de mujeres se dedicaron rápidamente, se organizaron y empezaron a reconfeccionar todos estos uniformes para tenerlos listos para unos días antes de la batalla. Pero además hay otra cosa que no dice la historia, es que más de 200 mujeres aparecieron muertas en la batalla de Carabobo. Finalmente puedo afirmar que la gesta de Carabobo significó la unidad indisoluble cívico-militar, porque se agregó allí campesinos, obreros, trabajadores de diferentes áreas, soldados, estudiantes, elemento que Hugo Chávez logró cristalizar y que hoy en día lo tenemos en la milicia bolivariana, que tiene más de 4.500.000 milicianos. Estos son, desde mi punto de vista, algunos de los elementos trascendentales que dio origen a el triunfo de la batalla de Carabobo. Muchas gracias y buenos días.